La energía nuclear da terror en ocasiones y da terror porque nosotros crecimos viendo que la energía nuclear era esto. Eran bombas atómicas que podían en un segundo destruir ciudades enteras. Nosotros también hemos escuchado los desastres. El desastre más famoso, por supuesto, es el desastre nuclear de Chernobyl. Esto es un screenshot de una de las personas que atendió Chernobyl directamente. Él es uno de los bomberos en Ucrania, en la época ucraniana de la Unión Soviética, que atendió el incendio de Chernobyl, que realmente no era un incendio. Sí habían llamas y sí había calor, pero no era porque fuera fuego, sino por el calor tan intenso que emite la radiación nuclear del núcleo expuesto de una planta de energía que estalló por una serie de problemas súper interesantes. Ustedes ven que tiene la cara roja, y esta cara roja es porque el primer impacto ante la cantidad de radiación que ocurre es que las células empiezan a descomponer. Es como tener una quemadura solar súper fuerte. Entonces él se le quemó una capa de piel, pero esa radiación también penetró en los músculos, penetró en los órganos y penetró en los huesos. Todos los bomberos de Chernobyl murieron. No solamente murieron, sino que sus cadáveres tuvieron que ser enterrados en cajas de plomo. Y esas cajas de plomo las taparon con una capa gigante de concreto, porque si no, sus cadáveres podrían envenenar y matar a otras personas. La radiación está alrededor de todos nosotros y nosotros vivimos con radiación todo el tiempo. Si no fuera por la radiación, la vida no sería posible en la Tierra. La fuente principal de radiación de nuestro planeta es el Sol. Esto, por ejemplo, es la muestra de un destello solar, un solar flare. Es una explosión continua dentro del Sol. El Sol es un reactor nuclear. Todas las estrellas ocurre algo que se llama fusión nuclear en sus núcleos, que genera lo que nosotros consideramos como luz, como energía, como calor, como vida. Todos los elementos importantes de nuestro planeta vienen de las estrellas. Todos estamos hechos de estrellas. El oro, el uranio, el carbón fue construido en el núcleo de una estrella. Pasa que nosotros le tememos energía nuclear, primero porque fuimos expuestos a historias como las de Chernobyl y segundo porque crecimos con Los Simpson. Y en Los Simpson nos enseñan que la energía nuclear es mala. Ustedes ven esta foto y tienen muy en mente que este es el lugar donde trabaja Homero Simpson y que probablemente esto es terrible. Y miren un poco la estructura. Hay dos chimeneas gigantes que tienen un icono de un átomo, ¿cierto? Un átomo que aparentemente tiene 1, 2, 3 electrones. Esos son las rueditas que están ahí en la mitad. Y luego tiene una serie de antenas que son las que, bueno, de torres que son las que distribuyen la electricidad y cajas de transformadores, más el edificio administrativo. ¿Qué es todo esto? ¿Ese humo será terrible? Entonces arranquemos por entender cómo funciona la energía nuclear. La energía nuclear no es tan complicada. Realmente es un átomo de un material radioactivo, de un material pesado, normalmente es plutonio o uranio. Un neutrón, esa bolita amarilla que ustedes ven ahí, aunque realmente los átomos no son canicas, no son esferas, esto es más como un ejemplo didáctico, un átomo es disparado, un neutrón es disparado al núcleo de otro átomo y eso hace que se rompan. Normalmente los átomos siempre están peleando contra dos fuerzas. Hay una fuerza electromagnética que está tratando de separar neutrones, protones y electrones y hay una fuerza atómica que está manteniéndolos pegados entre sí y estos están en equilibrio, pero los átomos son como resortes de sus elementos pegados uno contra el otro. En una reacción nuclear, el disparo de ese neutrón al núcleo de un átomo hace que ese resorte se desequilibre y libere su energía. Y esa liberación de energía hace que los fragmentos vayan y le peguen a otros átomos y a otros átomos y a otros átomos y se genere una reacción en cadena para el material fisionable que existe. Un material fisionable es la cantidad de átomos que pueden realmente experimentar este proceso, que es una cantidad limitada. Por eso las reacciones en cadena no se acaban. Aunque como dato interesante, los físicos del proyecto Manhattan, que fue el proyecto que creó el arma nuclear, tenían el miedo de que iban a encenderle fuego a la atmósfera. Ellos en el primer test nuclear tenían el terror de que de pronto esa bomba iba a quemar toda la atmósfera, porque de pronto la reacción nuclear no iba a parar. Afortunadamente paró y ellos no estaban exactamente destruyendo el planeta, pero sí crearon las primeras reacciones nucleares. ¿Cómo hace esto para generar energía? Porque sí, se libera un montón de energía, pero ¿cómo convertimos eso en electricidad? ¿Cómo convertimos eso en un latinoamericano cachetón que les grita respecto a átomos? Pues resulta que es así. La forma en la que funciona un reactor nuclear es que hay un material nuclear. El material nuclear es este material que se calienta a través de esa reacción que les acabo de mostrar y esa reacción está en el núcleo del reactor. ¿Sí ven donde dice reactor vessel o container del reactor? Ahí está el material. Luego existen unas barras de control. ¿Se acuerdan en Los Simpson de la inerte barra de carbón? Bueno, esas barras de control se meten al reactor. El reactor es este material fisionable, uranio-plutonio.
dependiendo del material del que estén hechas las barras de carbón, pueden hacer más caliente o más frío el reactor, es decir, hacer supercrítico o subcrítico el proceso. Esto en términos muy sencillos, el término físico es un poco más complejo. Normalmente los materiales para hacerlo más o menos reactivo son cosas como por ejemplo grafito o boro. Pero hay muchos tipos de materiales que controlan eso. Y esa es la forma en la que uno controla la radiación y la emisión de calor. Esa emisión de calor le hacen pasar agua. Y este es el elemento clave. El agua caliente se vuelve vapor. Y ustedes han visto que una olla express pues sale volando, ¿cierto? Ese vapor lo pasan por un tubo que llega a una turbina y pone esa turbina a dar vueltas. El movimiento de la turbina mueve un dínamo y el dínamo convierte la rotación de esa turbina en electricidad. Luego ese vapor sale al ambiente porque simplemente es vapor de agua o vuelve al sistema en un círculo constante y así funciona la energía nuclear. Si lo vemos en un gráfico un poco más fuerte, imaginen que esta es la planta de energía nuclear de los Simpson. Entonces ustedes la ven ahí, tiene los transportes de electricidad, etcétera, y por dentro tiene una turbina donde hay un reactor y el reactor está lleno por dentro de agua. Es un reactor de agua presurizada. Ahí adentro del reactor, ustedes van a encontrar un material fisionable, que es la cosita roja en la parte de abajo, y unas turbinas, que son las cosas que dan la vuelta cuando se les pasa agua. Cuando nos acercamos al reactor, en este caso, nosotros vemos que ahí hay átomos. Un átomo de uranio más un neutrón golpea y genera fisión, que es cuando la conexión separa al átomo y el átomo libera otros neutrones y genera una reacción en cadena. Esa reacción en cadena libera energía en forma de calor. Esa energía en forma de calor es lo que está emitiendo esas varas de reactor. Los llaman varas de combustible, pero realmente no es tanto combustible, simplemente energía generada a través de la radiación. Las varas de control que ustedes ven ahí lo que hacen es absorber los neutrones y moderar la reacción. Si yo absorbo los neutrones sin generar una reacción en cadena, puedo bajar la cantidad de calor. Y luego hay un ciclo de agua presurizada. Esa agua presurizada simplemente bota vapor y el vapor generado se manda por un tubo hasta una turbina y se pone la turbina a dar vueltas. Cuando da vueltas, así como cuando ustedes tenían una bicicleta y le conectaban ese dínamo para que prendiera una luz, pues prende una luz. Y lo que hace es generar electricidad. Y luego el agua vuelve al reactor y lo puede enfriar. Y ese intercambio de frío y calor más el intercambio de neutrones en lo que se llama el flujo de neutrones es la forma estable en la que funciona un reactor de energía nuclear. Es realmente muy simple, no es tan complejo. Lo más complejo es el tema de la emisión de neutrones. Y hay muchos tipos de reactores. Hay reactores que están funcionando de manera constante. Hay reactores que funcionan en pulsos, hay reactores que funcionan de una manera encerrada y hay reactores que funcionan en una piscina. Les voy a mostrar un reactor que funciona en una piscina. Esto es un reactor que emite algo llamado radiación Cherenkov. Cuando lo prenden, ¿sí ve que se pone azul? Ese azul se llama radiación Cherenkov. La radiación Cherenkov es básicamente un efecto electromagnético del paso de la electricidad por un medio. Es que eso se llama diamagnético. Es básicamente que el azul sale porque la velocidad de la forma en la que se emite esa electricidad es distinta a la velocidad que libera, porque los colores, debido a su rango de onda, viajan de una manera distinta en la velocidad de la luz. Eso es básicamente lo que está pasando ahí. Esto es un reactor de pulso. Básicamente se prende y se apaga ocasionalmente dependiendo de cuánta energía necesito o cuánto quiero prender la turbina. Aquí con $1 de pulso se genera hasta 1 megawatt y ahí se ve el reactor prendiendo. Si ven esas chispitas, esas cositas como blanquitas, eso son interferencia de rayos gamma, los mismos que convirtieron a Hulk en Hulk. Los rayos gamma son de las 3 tipos de radiaciones, alfa, beta y gamma, más peligrosas. Y esa como interferencia blanquita, que no sé si alcanzan a ver ahí, está interfiriendo en el sensor de la cámara que está capturando en este momento la fotografía. Y así se pueden ver otros pulsos. Hay reactores nucleares en todo el mundo, particularmente Europa está lleno de reactores nucleares y los reactores nucleares no son tan peligrosos. Nosotros le tenemos miedo a los reactores nucleares porque creemos que básicamente acercarnos a ellos nos van a matar. Es como la gente que le tiene miedo a los celulares, que creen que eso del celular hace daño o que vivir al lado de una antena de telefonía es malo. Y la verdad es que a excepción de que sea de Huawei, la realidad no hay ningún problema. No. Incluso si es de Huawei no hay ningún problema.
No es radiación que nos afecte. Nosotros como humanos llevamos siglos viviendo en un entorno altamente lleno de electromagnetismo y tiene cero problemas. Es mala ciencia, muy mala ciencia, decir que los teléfonos dan dolor de cabeza, que tener un router Wi-Fi nos hace daño o cosas por el estilo. Un banano emite más radiación que una antena de telefonía celular. El sol emite mucho más radiación. Tu madre emite más radiación. Tu madre es más radioactiva que un reactor nuclear. Cuando nos acercamos, los reactores nucleares son extremadamente seguros. En Latinoamérica hay reactores. Hay reactores en Puerto Rico, en Brasil, en Argentina, en México, para generar electricidad. Y reactores experimentales en muchos lugares. La Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, tiene uno. La radiación, dependiendo del tipo de radiación, es muy fácil de aislarla. Por ejemplo, en una piscina se puede normalmente guardar material radioactivo y es la forma en la que normalmente la guardan. La colocan en unos containers de plomo y los hunden en el agua. Si una persona estuviera nadando cerca de esos contenedores, no pasaría nada. De hecho, podría haber una fiesta arriba como si fuera una piscina normal y no pasa nada, excepto si me acerco mucho. Si me acerco mucho, pues ya tengo una dosis fatal en horas o incluso en minutos. Pero la realidad es que lo más probable es que haya más radiación afuera de la piscina debido al sol de la que hay dentro de la piscina, porque el agua es un excelente sistema de aislamiento de la radiación y no genera ningún problema. La forma por la que los objetos que no son radiactivos se vuelven radiactivos ante el contacto con un reactor es por lo que se llama el flujo de neutrones. ¿Se acuerdan que esos controles absorben los neutrones? Pues esos neutrones se quedan dando vueltas y cambian la composición atómica de algunos de estos átomos y hace que se vuelvan un poco más reactivos. No necesariamente en todos los elementos. En resumen, esta planta de energía nuclear de los Simpson es más segura de lo que ustedes creen. Lo que está saliendo de esas chimeneas no es humo, es vapor de agua. Una planta de energía termoeléctrica es miles de veces más dañina para el ambiente que una planta de energía nuclear, porque una planta de energía termoeléctrica, lo que sale de las chimeneas sí es dióxido de carbono, que es radioactivo, que daña los pulmones, pregúntenle a Ciudad de México, que realmente nos afecta como humanos. El problema es que los reactores de energía nuclear viven en un balance perfecto. Tienen que balancear dos cosas: calor y frío para que no se derrita todo el sistema y radioactividad versus control para que no explote el sistema. Y eso fue lo que pasó en Chernobyl. En Chernobyl, para arreglar el problema, tuvieron que construir un sarcófago. Ustedes ven, estos realmente son 3 reactores. El reactor de acá, este de acá es el que se estalló. El reactor de estos 2 reactores de acá, los del fondo, ¿sí los ven? Esos todavía siguieron funcionando como hasta el 2009. ¡Hasta el 2009! Todavía siguieron funcionando porque Ucrania necesitaba energía. Esas chimeneas que ustedes ven blanco y rojo son las chimeneas que botaban vapor de agua. Esta cosa de acá gris gigante, esto es el sarcófago de concreto y hormigón que pusieron para evitar que la radiación del núcleo expuesto siguiera afectando el planeta entero. Pero resulta que ese sarcófago no fue suficiente, así que en el 2013 iniciaron un proyecto de $3.000 millones que terminaron hace poco, y este es el nuevo sarcófago de Chernobyl. Chernobyl fue un problema porque los rusos, esto es un spoiler de la serie de HBO, pero básicamente esto es historia, los rusos, la Unión Soviética, por ahorrar dinero en el sistema de aborto, el sistema que hace que el reactor deje de funcionar, donde colocan las varas de control, le pusieron una punta de grafito en vez de 100% boro. ¿Por qué? Por ahorrar plata. Y el grafito no para el flujo de neutrones, sino que lo acelera. Y debido a las condiciones especiales y a que un montón de gente la cagó en cascada, algo que nunca tenía que pasar pasó y el grafito tocó un reactor supercrítico. Significa que estaba emitiendo muchos neutrones que estaban entrando en una reacción en cadena de fisión con muchos otros átomos y ¡pum! Generó la explosión. La explosión fue tan fuerte que generó una dosis de radiación muy significativa en toda Europa, en particular alrededor de Belarus y de Ucrania, si ustedes lo ven a este lado. Años después se generaron muchos problemas. Por ejemplo, las mamás embarazadas daban luces a fetos completamente rotos o a historias realmente tristes. Y no quiero enfocarme mucho en Chernobyl porque hay una serie de HBO espectacular que lo explica más, pero hablemos de un desastre reciente. Hablemos de Fukushima Daiichi. Fukushima Daiichi, o el primer reactor de Fukushima, es un desastre que ocurrió en el cataclísmico terremoto de Japón en el 2011. Este es uno de los reactores más avanzados del mundo. Si ustedes ven la foto, ven que aquí del lado izquierdo hay 4 casitas cuadraditas. ¿Sí las ven?
Esas 4 casitas cuadraditas son 4 reactores nucleares. Son unas turbinas General Electric que se ven exactamente así como ustedes las ven en este momento en la foto. Ahí adentro hay material nuclear, hay una turbina y esa es la chimenea que bota el vapor. Todo normal y las construyen alrededor de estas cajitas para que en caso de que haya un problema la cajita colapse sobre el reactor y por debajo hay una especie de super capa, un piso gigantesco de concreto que evita que el reactor se derrita y caiga al resto del planeta, que es algo que puede pasar. El terremoto fue brutal. Es uno de los terremotos más grandes de la historia de la humanidad. Es un cataclismo. Pasaron cosas como estas. ¿Cómo terminó ese barco montado en ese edificio? Porque el terremoto fue increíble. Aún así, después de que el terremoto ocurrió, la planta entró en procedimientos correctos de apagado, porque Japón sabe que hay terremotos y las plantas de energía nuclear estaban diseñadas para aguantar terremotos altísimos. Normalmente lo que se hace es que se hace que bajen las varas de control y se llena de agua el reactor. De esa manera, el agua absorbe el calor y las varas absorben la radiación y el efecto de fisión y deja de ocurrir una reacción y todo perfecto. Eso se logra con unas plantas diésel, porque cuando hay un terremoto, pues se apaga el reactor nuclear. Y si no hay reactor nuclear, ¿de dónde sale la electricidad para que la cosa funcione? Entonces se usan estos que son un generador de energía diésel que bajan la reacción. Y hasta ahí todo bien. Y ya vamos a poder arreglar el problema. Pero después del terremoto vino un tsunami. El tsunami más grande de la historia de Japón. No hay ningún problema, Japón es consciente de que habían tsunamis, entonces ellos predijeron que el nivel más alto de agua que podía llegar a la historia de Japón era un nivel de agua de 5.7 metros. Normal, todo bien. Y de hecho construyeron una pared cercana al reactor que detenía el agua. En caso de cualquier cosa, había una pared gigante que por si acaso protegía el reactor. Una pared de 4 metros más, es decir, de casi 10 metros. No había forma de que un tsunami en la historia registrada de la humanidad tuviera más de 10 metros. Este tsunami fue tan cabrón que llegó a 15 metros. Entonces, esto estuvo por fuera de todo lo que nosotros imaginábamos o creíamos. Esto es una foto del reactor. Miren un minuto la foto. ¿Ven que lo de acá son carros? Si alcanzan a ver que ahí hay unos automóviles para que intenten ver lo grande que fue la ola. Y miren lo que pasó un minuto después. Este es el tamaño de la ola que se llevó Fukushima Daiichi. En uno de los cuartos de control llegó un camión. ¿Cómo llegó un camión allá? Así de fuerte fue el problema. Y por supuesto, los generadores diésel de energía que tenían que apagar el reactor y controlar el problema se inundaron y se dañaron. Ok, no hay problema. Somos japoneses, podemos arreglarlo todo como sea. Entonces mandaron una hilera gigantesca de carros de incendios, de bomberos, para tratar de inundar el reactor de agua. No fue suficiente porque este reactor era muy poderoso. Y en un punto no podían arrancar la electricidad del cuarto de control. Entonces, ¿qué hicieron? A lo MacGyver le empezaron a sacar las baterías a los carros de bomberos y crearon un puente, una conexión eléctrica directa con el sistema de control para tratar de volverlo a hacer funcionar y empezar a bombearle agua al reactor. El problema es que en el terremoto el reactor rompió una válvula, que era la válvula de flujo y salida de control del agua. Entonces mucha del agua que enviaron no fue suficiente y no alcanzó a apagar el calor del reactor. Y eso hizo que ocurriera un proceso que se llama meltdown o derretimiento. Si ustedes ven en este gráfico, ven que esa agua debería estar hasta arriba para tapar el reactor y no alcanzó a estar porque se escapó. Y si ven esto rojo de acá, esto es material radioactivo que empieza a derretir por el calor tan incontrolable el área donde está contenido. Y luego empieza a caer al piso y empieza a derretir el concreto. Y si derrite el concreto, puede derretir la Tierra. Y si derrite la Tierra, sigue bajando hasta el centro del planeta. Pero ese no es el problema. El problema es que sigue bajando hasta los acuíferos, que son los ríos de agua subterránea que están conectados a todos los ríos, lagos y al mar. Entonces estaremos contaminando el planeta entero. Y eventualmente el calor fue tanto en un lugar de tanta presión que ¡boom! Explotó y el reactor diseñado para no fallar, falló, porque pasaron cosas espectacularmente especiales.
Lo que realmente pasó fue esto. En la unidad 1 hubo una explosión de hidrógeno porque había tanto hidrógeno del proceso de fisión dentro del reactor que simplemente explotó por la presión. El reactor 2 se derritió. El reactor 3 se derritió y generó explosión de hidrógeno. El reactor 4 no se derritió, pero tuvo una explosión de hidrógeno. Esto fue peor que Chernobyl, pero con tecnología moderna tuvo menos efectos colaterales de los que tuvo Chernobyl. La unidad 5 y 6 no les pasó nada. No solamente Japón usó toda su tecnología, sino que también los japoneses reaccionaron. Muchos operarios japoneses que tenían más de 60 años decidieron voluntariamente ir como robots humanos a apagar el reactor. Ir uno por uno con canecas de arena y de boro, con mangueras, con picas y palas, a limpiar el reactor, a arreglar el problema y a taparlo y a eliminar la situación. Y al día de hoy, en Fukushima, todo está bien. Aún hay zonas radioactivas, pero realmente nadie fuera del área de ataque de Fukushima fue afectado en un país de 150 millones de personas. La realidad es que la energía nuclear es extremadamente segura a pesar de sus momentos especiales. Si nosotros vemos las fuentes de emisión las fuentes de electricidad que no tienen emisiones en Estados Unidos, el 70% es energía nuclear. Existe la posibilidad de generar energía hidroeléctrica y energía solar, del viento y geotérmica, pero la gran mayoría de la generación eléctrica que no daña al planeta es nuclear. Si nosotros queremos realmente salvar al mundo del calentamiento global, probablemente lo podemos hacer con energía solar, con energía eólica, pero nuestra única esperanza real es la energía nuclear. La energía nuclear es muy buena. Tiene dos problemas, que si una persona si un país puede hacer un reactor nuclear, puede hacer una bomba nuclear, porque el proceso de enriquecimiento es muy similar. Y el segundo problema que tiene es que si un país no es extremadamente disciplinado y competente, pueden pasar cosas como Chernobyl. Afortunadamente tenemos el ejemplo de Fukushima, desafortunadamente, donde en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, igual lograron contener el desastre. Hay una nueva tecnología que se llama fusión nuclear, que en vez de generar fisión, genera un plasma ultracaliente. Y ese plasma ultracaliente tiene el factor de que es muy inestable. Inicialmente lo han estado tratando de contener en un toroide, que es como una especie de dona, y por dentro de la dona, con super imanes electromagnéticos, mantienen el plasma flotando y rotando en un círculo. Pero el plasma reacciona de una manera aleatoria casi, de una manera distinta, entonces no es suficiente. Así que usando inteligencia artificial y algoritmos genéticos, desarrollaron un diseño súper extraño que llaman el Stellarator o el estelaroide, que es el que ustedes están viendo acá, que puede mantener ese plasma dando vueltas. Por ahora no hemos logrado que los métodos de fusión que tiene la humanidad generen más electricidad de la que requieren para que el plasma arranque, pero la teoría es que se puede, y si se puede, pueden ser cientos o miles de veces más eficientes que un reactor de fisión nuclear que son los modernos. Esto es muy caro, esto es muy complejo. Llevamos más de medio siglo tratando de hacer como humanidad un reactor de estos. Hay varios experimentos, uno de ellos muy recientemente en Alemania, y está casi listo. Puede que funcione, puede que no funcione, pero al final del día nuestra mejor esperanza, más que la energía solar, más que la energía eólica, más que cualquier otra cosa, es la energía nuclear. Latinoamérica tiene la ventaja de que somos muy diversos a nivel de nuestro entorno y nuestro ambiente. Y Colombia, por ejemplo, genera la gran mayoría de su energía a través de plantas hidroeléctricas, es decir, el paso del agua normal de un río construyendo una represa para que ese movimiento del río de manera natural mueva una turbina y nos dé electricidad a todos. Pero todavía tenemos en algunos casos que quemar gas natural, que quemar carbón, para también mover una turbina y generar electricidad. El día que lo dejemos de hacer, podemos detener el calentamiento global y crear una nueva evolución de la humanidad. Entender por qué cosas como Chernobyl o Fukushima pasan nos ayuda a entender que a pesar de que son desastres terroríficos, también son la excepción a la regla y que en la gran mayoría de los casos la energía nuclear sí es la respuesta. Hey, muchas gracias por haber visto este video en YouTube, aunque te tengo buenas noticias. Hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live. Sucede todas las semanas, todos los jueves en vivo, pero no solo eso. Platzi tiene un montón de contenidos, cursos, clases, tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti. Ve a platzi.com/agenda y sigue el próximo streaming en vivo.